Buen día, docente Hurtado Rente José Carlos. Vengo a exponer el último trabajo monográfico del curso de antenas, donde mi tema a exponer es la medición de límites máximos permisibles de radiación no ionizantes en radiofusión. Mi nombre es de la Curus Vargas Jaime Francisco y bueno, vamos a dar inicio, ¿no? Este es el contenido de toda la exposición que vamos a ver. Empezamos con la introducción, las radiaciones no ionizantes RNI, normativas IC, NIRP, sistema de antenas, equipos y metodología, procedimiento y medición, análisis e interpretación, casos especiales, aspectos regulatorios, estudios de caso y por último las conclusiones. Bueno, empezamos con la introducción. La expresión de los servicios de radiofusión o radiodifusión ha generado una aumentada inquietud sobre la exposición a la población a las radiaciones electromagnéticas emitidas por antenas de transmisión AM y FM. En respuesta a esta necesidad, organismos internacionales como la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, la ICNIRP, han establecido límites máximos permisibles, ¿no?, de radiaciones no ionizantes basados en estudios científicos que determinan niveles de seguros de exposición. En este trabajo presento los fundamentos técnicos y procedimientos normalizados para la medición de campos electromagnéticos en sistemas de radiofusión, abarcando desde las características de propagación y sistemas de antenas, hasta los equipos especializados y metodologías de medición que permiten verificar el cumplimiento de los estándares internacionales, garantizando así la protección de la salud pública sin comprometer el desarrollo de las telecomunicaciones. Empezamos a ver las radiaciones no ionizantes, y las radiaciones no ionizantes comprenden la porción del espectro electromagnético cuya energía no es capaz de romper las uniones atómicas. Las RNI no alteran directamente la estructura celular, pero sin embargo pueden generar energía suficiente para producir efectos térmicos del calentamiento o inducir corrientes eléctricas en los tejidos. Podemos ver las dos bandas o dos señales moduladas que vamos a ver en estas radiaciones no ionizantes. La M, la amplitud modulada, en 500, que va a 500 kHz a 1700 kHz. En lambda igual a 300 metros tenemos que va a estar a 1000 kHz. La segunda señal modulada es la frecuencia modulada, que va a 88 MHz hasta los 108 MHz. En lambda igual a 3 metros va a tener una frecuencia de 100 MHz, perdón. Y como vemos, en la parte derecha tenemos las dos señales moduladas, ¿no? La amplitud AM y la frecuencia AM, FM. Y por último tenemos las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz. Este es el cuadro de niveles de referencia para las normativas IC NIRP. Tenemos las frecuencias, la intensidad de campo eléctrico y la densidad de potencia. La intensidad de campo eléctrico va en voltios por metros y la densidad en vatios por metros cuadrados. En frecuencia M, la intensidad va a ser de 87 a 61 en ese rango, y en la densidad no hay un dato permisible, ¿no? En frecuencia va a estar en 28 y su densidad va a ser igual a 2. En rango de 400 a 2000 MHz, donde superan la frecuencia de FM, va a estar en su densidad de campo eléctrico va a ser variable y su densidad va a ser igual a 4. Y en el rango de 10 a 300 GHz, su intensidad no va a tener un dato entendible y su densidad va a ser igual a 10, ¿no? Tenemos dos grupos donde tiene que cumplir estas normas. Tenemos el primero es la exposición ocupacional y el segundo es la exposición poblacional. La exposición ocupacional va más para técnicos conscientes del riesgo, y la poblacional es para el público general y es 5 veces más estricta que la anterior, ¿no? Vamos a los dos a sistemas de antenas, donde vamos a ver dos, en esta ocasión vamos a ver dos. Tenemos las antenas AM,
donde va a haber torres verticales monopolo, se van a utilizar en estas antenas AM. Se utilizan también lambda sobre cuarto de longitud de onda. La altura típica a 1000 kHz es de 75 metros. Tiene un patrón omnidireccional y un plano de tierra radial. En antenas FM tenemos los dipolos plegados o colineales. Sus diseños son más compactos, van en torres altas o edificios. Se basa en la polarización horizontal y en la máxima cobertura horizontal. Como propagación tenemos la densidad de potencia en campo lejano, donde la densidad de potencia va a ser igual a la potencia efectiva sobre 4pi por eh, la distancia al cuadrado. El campo eléctrico va a ser igual a la raíz cuadrada de la impedancia característica por la densidad de potencia, ¿no? En esta ocasión la impedancia característica va a ser igual a 377 de valor, ¿no? Ohmios. Bueno, estas son las dos antenas AM/FM. En la parte izquierda vemos la antena M monopolo con plano de tierra y en la parte derecha el dipolo plegado a antena colineal de FM. Estos son los equipos, en equipos y metrología, estos son los que se usan más, los medidores de campo y las ondas isotrópicas. En los medidores de campo tenemos la antena receptora calibrada, más el receptor selectivo y por último el sistema de visualización, ¿no? Y en la imagen podemos observar el medidor de campo web control, ¿no? Y en las ondas isotrópicas tenemos tres dipolos ortogonales, donde las ondas isotrópicas son sensores formados por tres dipolos ortogonales que miden el campo independiente de su dirección, ¿no? La intensidad total se calcula como la raíz cuadrada de la intensidad en x al cuadrado más intensidad en y al cuadrado más la intensidad e en plano z al cuadrado, ¿no? Esta es una sonda isotrópica en trípode no metálico. Algunas consideraciones, tenemos que la altura de medición tiene que ser igual a 1,5 metros en la altura por medio de persona, el operador a 20 centímetros de la sonda, el trípode tiene que ser no metálico y el mínimo tiene que ser de 3 mediciones promediadas. Para el procedimiento de esta medición tenemos un estudio que se va a hacer antes de todo, se va a identificar la ubicación, potencias, frecuencias. En la medición exploratoria vamos a ver la banda de ancha y con eso vamos a identificar zonas con niveles elevados. En la medición selectiva, si supera el 50% del límite, las mediciones van a ser de 6 más minutos. En la exposición múltiple, donde se evalúa el efecto combinado mediante la siguiente fórmula, donde es la sumatoria de EI sobre E sub L, I, todo esto al cuadrado tiene que ser menor o igual a 1. ¿Y por qué tiene que ser menor o igual a 1? Eh, entonces, para exposiciones simultáneas a diferentes frecuencias se evalúa el efecto combinado mediante esa fórmula, donde I es la intensidad de medida de la frecuencia I y L, I es el límite correspondiente, ¿no? Si el resultado es menor o igual a 1, la exposición cumple con los límites establecidos. En el análisis e interpretación de estos estudios tenemos las zonas residenciales, donde los valores típicamente están entre 1 y 5% del límite para FM, y en proximidades a torres pueden alcanzar de 20 a 40% en zonas accesibles. Para el procesamiento de datos tenemos los mapas de intensidad con curvas de nivel, la interpolación de zonas de igual intensidad y la identificación de puntos, que, que- puntos que se pueden, que son muy, son muy observables, ¿no? Y al lado derecho tenemos un ejemplo de mapa de radiación RNI de la zona céntrica de Cuenca de Ecuador. Y por último tenemos la documentación requerida. En esta parte de la documentación ya se va a tener el GPS, la fecha, hora, condiciones, equipos calibrados, fotografías, tablas de valores y las conclusiones, ¿no? Y como
como estudio o ejemplo, tenemos en lo izquierdo el ejemplo de límite de referencia ICNIRP de intensidad de campo eléctrico. Esta es su gráfica, donde vemos la frecuencia por el campo eléctrico volts por metro. Y al lado derecho el ejemplo de límite de referencia ICNIRP, ¿no? De intensidad de campo eléctrico. Esa es su gráfica, ¿no? Que se halla en estos estudios y se analiza. Bueno, pasamos a las cosas especiales, donde el emplazamientos compartidos, tenemos que el complemento en campo cercano, la alteración de impedancia y diagramas y la evaluación de emisión total, ¿no? En zonas sensibles como hospitales, escuelas, parques, en los hospitales tenemos el riesgo de MC en equipos de médicos, umbral de 3 a 10 voltios por metro. En las escuelas la aplicación del principio de precaución y en los parques el diseño que minimice la exposición, ¿no? Tenemos las medidas de mitigación, donde vamos a ver en esta ocasión tres medidas, ¿no? Primero es el apantallamiento o jaula de Faraday, o como se le conoce, ¿no? O jaula de Faraday. Es la instalación de mallas eléctricas conectadas a tierra física entre la antena y la zona de tránsito. Para ser efectiva, la apertura de la malla debe ser menor a lambda sobre 10 de la frecuencia más alta a bloquear, ¿no? Segundo, tenemos la modificación del tilt o la modificación del patrón de radiación. Este es un ajuste de tilt o inclinación eléctrico o mecánico de la antena para elevar el haz principal sobre las estructuras vecinas o el uso de antenas con supresión de lóbulos laterales. Y por último tenemos la restricción de acceso, ¿no? Donde si no es posible reducir el campo técnico, se debe instalar un vallado perimetral con señalización de peligro o radiación no ionizante, convirtiendo el área en una zona de exposición ocupacional solo para personal autorizado. Estos son los aspectos regulatorios. Para el marco legal se debe seguir las reglas en adopción a los estándares de la ICNIRP o la IEC 95.1. Y la responsabilidad va en el operador que debe demostrar seguridad mediante estudios y mediciones, ¿no? Tenemos el ciclo de certificación, donde vamos a homologación, homologación teórica, donde en esta etapa van las simulaciones, la medición de certificación in situ en el lugar y el monitoreo continuo, ¿no? Tiene que estar sondas 24/7. Estos son estudios de caso. Caso uno se tomó la estación FM urbana, donde la situación es de 10 kilovatios, en una torre de 18 metros sobre edificio de 60 metros. El resultado es 12 voltios por metro a nivel calle, puntos calientes en terraza vecina, y la solución es el tite eléctrico, ¿no? A -2 grados y aumento de altura a +4 metros. Para el caso 2 del parque de antenas AM, tenemos la situación de a 1000 kHz, donde tenemos tres torres monopolo en longitud de onda igual a 300 metros. Tenemos como resultado mayor a 300 voltios por metro en la intensidad de campo eléctrico en base y 45 voltios por metro hasta 150 metros, ¿no? De altura. Y la conclusión es la distancia física y vadeo efectivos en AM. Y en el caso 3 vemos el sitio compartido donde la situación es una torre con FM, TV digital y telefonía. El resultado en FM es 8 voltios por metro, telefonía 3 voltios por metro y el índice es 0,15. Y la conclusión es una instalación segura, ya que el índice es 0,15, ¿no? Y como le había mencionado anteriormente, si es menor a 1, cumple con las condiciones, ¿no? Bueno, las conclusiones de este trabajo monográfico. Tenemos 5 conclusiones, o bueno, estas son las que he preparado. Y la conclusión número uno es que la medición del LMP de RNI es un proceso técnico establecido que permite verificar el cumplimiento de estándares internacionales. Conclusión número dos, las estaciones correctamente operadas generan niveles significativamente inferiores a los límites en zonas públicas.
En la 3 tenemos que los operadores deben realizar estudios antes de y mediciones periódicas por responsabilidad social. En el punto número 4, los avances en equipos de medición han facilitado el proceso y el monitoreo continuo representa el futuro. Y por último, tenemos que las normativas basadas en investigación científica eh, nos dan un margen de seguridad adecuado para mantener o para proteger la salud pública. Bueno, esto sería todo de mi parte docente. Muchas gracias por por la atención prestada y eso sería todo. Muchas gracias.